Moi boas a todos, benvidos ou bienvenidos un día máis a un nuevo episodio. Estamos hoy en directo y tenemos la suerte de contar, como siempre, con Alfonso Selas. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas Y noches. con el profesor Miguel Anxo Bastos, que es todo un orgullo tenerle nuevamente en el canal. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Encantado de saludaros, aunque sea a la distancia. Sí, y bueno, íbamos a hablar un poco sobre el evento que se va a hacer el 11 de octubre en Santiago de Compostela, que va a estar el profesor Bastos junto, bueno, Carreiro, Selas, Caramés y Meseguer. Lo tenéis toda la información en la descripción y también vamos a aprovechar a hablar un poco del libro del profesor Bastos, O pequeno é posíbel, y así un poco, profesor, una cosa, que está preguntando la gente que por qué no sale en español. ¿Va a salir al final en español, no? ¿Van a tener que aprender gallego-portugués? A ver, de momento tengo portugués. Creo que va a ser traducido. En ese proceso está. Vale. Genial. Genial. Cuando salga, pues ya me preguntarás, pero sí. está en trámites. O sea, que yo creo que vale, pronto va. O sea, no puedo decirlo aún porque no está aún firmado ni nada, pero creo que va bien. No sé si está firmado incluso porque no llevo yo esa negociación, que la lleva la editorial a través. Pero creo que va bien, ¿eh? Genial. Pues, Alfonso, si quieres comentar también algo del evento. No, bueno, que animar a la gente a que compre las últimas entradas, que ya saben que no hay muchas ocasiones para ver físicamente al profesor Bastos. Afortunadamente es tan amable que tenemos muchas ocasiones para verlo así online, pero es una persona muy ocupada y con una gran demanda y ha aceptado participar en Anarcogal, lo cual es un tremendo orgullo y es un tremendo lujo. Entonces, el que esté por Santiago y quiera verlo personalmente, y además, como este año tenemos pensado hacer debates, o sea, exposiciones más o menos cortas, y luego la gente va a tener tiempo para preguntarle directamente al profesor Bastos lo que quiere, incluso después con el networking. Vamos a estar allí todos para debatir sobre eso, o sea que creo que es una bonita oportunidad, o sea que animar a la gente a que se acerque el 11 de octubre. Creo que tienen el link, ¿no? Has puesto el link. Sí, está en la descripción todo. Vale, perfecto. Y nada más, si queréis empezamos porque tenemos poco tiempo. Temas. ¿Sí? Y antes de empezar, no me dijiste de qué querías que hablara. Exactamente, le vamos a decir ahora. Básicamente nos gustaría hablar un poquillo sobre su libro. Ya sabemos que a usted no le gusta mucho hacer publicidad de su libro, pero nos parece un tema, la verdad, que es una suerte que usted se haya decidido por fin hacer un libro cuando había tanta gente reclamándoselo. Y la verdad que el resultado a mí me parece excelente. Primero, felicitarle por la elección del tema, que me parece un tema fundamental. Un tema que además, dentro de lo que hoy es la derecha, especialmente en España, pues parece que le cuesta entender que la verdadera derecha es más bien federalista, pro secesión. Y entonces este libro me parece un libro extraordinario. Y si quiere, tengo aquí 3 o 4 temas que saqué sobre el libro que me gustaría comentar con usted. El primero, quizá, si nos puede explicar un poco el título del libro, O pequeno é posíbel, y cómo el tamaño define el futuro de una nación. Si nos podría explicar cómo ve usted eso de qué relación hay entre un Estado grande y un determinado sistema económico, y cómo al hacer un Estado más pequeño parece ser que eso llevaría a la posibilidad de ver otro sistema económico. Más que nada yo quería con este libro, por cierto, que es fruto de la insistencia de la editorial, ¿eh? Y tengo que reconocer eso, que sin la dirección, sin Isabela y sin la dirección de A Través no habría salido el libro, ¿eh? Porque me insistieron mucho y metieron algo de presión, que normalmente no la tengo, y conseguí acabarlo en plazo. Podía haber sido mejor, pero bueno, si no, también no se habría acabado. Si me dejan a mí, no se habría acabado nunca. Pero mi idea, básicamente, y lo abro básicamente como un punto de debate. No quiero sentar doctrina, ni quiero, digamos, decir que es así. Me gustaría reabrir el debate sobre la escala de los estados, sobre todo sobre la lógica de la integración política. Porque hay una lógica, hay un discurso que parece que cuanto más grande, mejor. Se ve mucho, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que cuanto más grandes seamos, más pintaremos en el mundo, más cosas buenas tendremos, más fuerza tendremos. Entonces parece que hay una lógica
imparable hacia la integración política. Es decir, que la integración de pequeños estados en uno más grande pues, va a derivar en algo mejor. ¿No? Pues no sé para quién ni para cómo, pero siempre parece que es algo mejor. Los Estados Unidos de Europa, o sea, o parecernos a China, o algo así. Parece que el modelo es algo así. Yo creo que el modelo es más parecerse a China. No es el modelo al que estamos yendo. En mi opinión, es un macroestado muy centralizado, que toma muchas... Bueno, la pregunta es, vale, puede ser así. Se lleva discutiendo mucho tiempo y se da por sentado. Miren que el proyecto de Constitución Europea decía ever closer union, es decir, hacia una unión cada vez más próxima, más cerrada, más compacta, ¿no? ¿Y por qué? Porque la lógica de que, por ejemplo, en las unidades políticas el tamaño es mejor que más grande que más pequeño. Supongo que algún tipo de escala tendrá, pero parece que la lógica es cuanto más grande mejor, hasta llegar digamos, al Estado mundial, ¿no? Que supuestamente sería el epítome de todas las virtudes que hay en el mundo, sería una especie de maravilla, ¿no? Pero, cuidado, pero es un debate antiguo, ya es de Kant, ¿no? De la Cosmópolis y después todos los autores de Mark Mazover en Gobernar el Mundo. Es un trabajo reciente, que hay un montón, ahí digo que ahí se repiten muy bien todos estos argumentos y se explican. Creo que Ulrich también, estoy hablando de memoria, pero creo que Ulrich también en sus trabajos le gusta mucho este tipo de integración. Pero todo el discurso de la Unión Europea, los padres de Europa es un discurso de integración. Pero, vale, muy bien, pero se explicó esto, se discutió. Yo creo que en España, por ejemplo, este debate no lo hubo. Se parecía ya que por sentado que unirse a aquello tiene que ser una maravilla, pero no, ese debate en su momento no lo hubo. Digo que muchas veces se discute que la secesión ¿qué pasa con los que no se quieren secesionar, por ejemplo, de Cataluña, que quieren quedar allí? ¿Vale? Tienen derecho. Y los que no querían entrar en la Unión Europea tuvieron que entrar por afuera. Ahí no es la mayoría, no sé si me explico, ¿no? Ni siquiera hubo referéndum, se dio por sentado. Sí. ¿No? ¿Y qué pasa con los que no querían entrar? O con los que no querían entrar en la OTAN. Tuvieron que entrar igual. Ahí no hay los derechos de los que no quieren. No, ahí parece que la mayoría solo opera a favor de un lado. Si es para integrarse, vale cualquier mayoría. Si es para salirse, parece que las mayorías tienen que ser reforzadas o ni siquiera puede haber opción de votar. Bueno, ¿por qué? Ya sin entrar si es bueno o malo, si sería deseable o no. ¿Por qué para una cosa hace falta mayoría simple o ni siquiera hay que votarlo y para otras cosas, en cambio, tiene que ser todo reforzado y solo ahí cuentan los derechos de los que no quieren? ¿No? Yo entiendo que una persona tiene derecho a no cambiar su estatus. Es un debate, pero tiene derecho a no cambiar su estatus, ¿no? Estar como está. Pero también vale a la inversa. Si es para integrarse en algo mayor, también debería valer el interés de los que no quieren integrarse en algo mayor. Y eso nunca se plantea. Usted pensar que cuando hay referendos en Europa, varios, sobre, por ejemplo, creo que fue en Irlanda o en Dinamarca, que votaron que no a alguna cosa, se le obligó a repetir el referéndum hasta que se lo que sí. Sí. Pero pasó varias veces. En Irlanda, sí. Y los tratados de Lisboa son porque la Constitución no salió, porque los países no la quisieron, entonces la pusieron de otra forma que no hubiera que llevar a referéndum. Pero básicamente viene a ser lo mismo un poco más o menos lo mismo que había antes. Digo, ¿por qué? Vale, yo entiendo. Puede ser que a la gente le guste eso, pero bueno, pero debatamos, ¿por qué? Mi debate es eso. Si la gran escala, si el tamaño grande de un Estado trae ventajas para la ciudadanía. Para el gobernante está claro que sí, ¿eh? No tengo duda. Tienen más gente a la que les traen impuestos, ellos sí que los invitan a las cenas estas con Xi Jinping, los invitan allá a los actos allí de los fastos. Ahí sí que están G7, G20, G20, están en todos los Gs que hay y están allí invitados, ¿vale? Porque son muy importantes. Pero yo ciudadano de a pie, a mí que me beneficia estar en algo grande o estar en algo pequeño, eso es lo que me gustaría discutir. Si pretende tener yo la razón, digo que ese debate no se da, entonces yo quise abrirlo, quise reabrirlo, porque un debate en los márgenes, siempre hubo pensadores que estuvieron en contra de esto, de esta lógica de integración. Capaz que se le llamaba cranks, es una especie de tipos locos, así como Schumacher o como le llaman, Leopold Kohr, que me gusta mucho. Pero a los austriacos viejos les gustaba mucho Leopold Kohr. Y ahora ya no se habla tanto de esto. Bueno, de Bricktown, ahora creo que se reeditó hace poco, ¿no? De Breakdown of Nations, ¿no? Incluso tradujo al español, me parece.
¿Por qué esa lógica no se discute? Porque decir que tiene una ventaja la escala grande frente a la pequeña, pues demuestre cuál es. Y es lo que intento discutir en el libro, que para mí no tiene gran ventaja. Es más, es una contraventaja, estanca a los países. Este es un debate, repito, y a lo mejor estoy equivocado yo, pero como es un debate que no se da y nadie lo da, pues ya que me insistieron tanto en hacerlo, bueno, vamos a darlo. Claro, aparte que es coherente con otras visiones que tengo yo de la economía, etcétera, ¿no? de otros aspectos, ¿no? Sí, sí, en el libro usted además pone el ejemplo empírico que las naciones, los distintos estados de la nación alemana, directamente, ¿no? Cuanto más grande es el estado, más pobre es la nación, ¿no? Alemania es más pobre que Austria, Austria es más pobre que la Suiza alemana y la Suiza alemana es más pobre que Liechtenstein. Y porque son una cultura muy semejante. Claro, Austria claro. y Alemania, hombre, son naciones distintas, pero tienen una cultura idiomática y igual que algo que conoce bien mejor Selos, que son los cantones alemanes de Suiza. ¿No? Pues son alemanes de cultura, con sus variantes, pero son alemanes de cultura. Pues no sé, pues lo que estoy viendo, el Liechtenstein también, por ejemplo, ¿no? O Luxemburgo, que podría considerarse también parte de ese esquema. Pues yo creo que los pequeños son mucho más grandes que los más ricos y más prósperos que los grandes. ¿No? Eso es lo que veo yo, y no solo ricos no se ven involucrados en tantas guerras. Más pacíficos, claro. No quiere que los... A ver, tampoco es la panacea, ni es anarquía, ni anarquía, pero no es el... Ojalá. Pero no es la panacea, tampoco se evitan los problemas por vivir en un país pequeño. No quiere decir que aquello sea utopía o que nazca la comida en los árboles. Simplemente digo que igual trabajo, igual tal, pues son países bastante prósperos, bastante civilizados, si quiere llamar así, y bueno, pues su nivel de vida es bastante alto, es lo que quiero decir, comparado con sus vecinos. ¿Y cree que afecta también al sistema económico? Es que ahí está, es que el tamaño no solo... O sea, yo en el libro digo que la principal explicación de la riqueza de un país es el sistema económico que tiene. Vale, y a partir de ahí es el principal factor, más que el tamaño, es el principal factor, ¿no? Pero dicho igual el sistema económico, normalmente los pequeños funcionan mejor que los grandes. O un sistema económico parecido, porque tienden a funcionar mejor. Incluso tienden a favorecer más el libre mercado que un país grande. Esa es la tesis del... No solo el libre mercado, las regulaciones, el intervencionismo, muchas otras cosas, que puede haberlas, obviamente, nadie lo quita, pero tienden a ser menores que en un estado grande. Y tienden a meterse en menos líos. O sea, como son pequeños, precisamente no se meten en peleas, no buscan ellos solucionar los problemas del mundo, simplemente quieren solucionar los problemas de su propio país. Pero si todos solucionamos los problemas de nuestro propio país en forma pacífica, es como el mundo prospera. No que venga un señor grande, un estado grande, a querer corregir a los demás que están portándose mal y quiera decirles cómo tiene que hacer. No. Y que puede ser cualquiera, cualquiera que es grande. Normalmente los países grandes tienen esa tentación también, de querer corregir o meter o proyectar su influencia al resto del mundo. Los pequeños saben que son pequeños, saben que no tienen que hacer como tal nada en una guerra, aunque eso podemos discutirlo después si quieren, ¿no? Pero tienden a no meterse, claro, no tienden a provocar al grande y tienden a buscar cosas. Y esa es la idea que hay. ¿Y por qué favorece el libre mercado? Porque un país pequeño sabe que no tiene industrias estratégicas que proteger. No tiene grandes industrias, no tiene grandes cosas, simplemente comercia con el resto del mundo. Tiene su industria, comercia, y sabe que su industria, aunque esté, por ejemplo, creo que Liechtenstein, corrígeme, que está especializado, aunque la gente piensa que es la banca, no es la banca, es la industria de precisión. Instrumental para dentistas, maquinaria médica, es el principal rubro de... Creo recordar que es de Liechtenstein, ¿vale? Pues sabe que esos productos que hace para dentistas no los puede vender en Liechtenstein. Liechtenstein tiene 50.000 habitantes, aunque hay 20 dentistas, 30 dentistas en todo el país. Bueno, no va a justificar una industria de producción de máquinas especializadas solo para 30, 40 o 50 dentistas o 100 que hay allí, ¿no? No le da la cosa. Entonces, sabe que tiene que vender a todo el mundo. Tiene que hacer productos en clave mundial. Y tiene que comprar y vender a cambio productos de todo el mundo. No puede cerrarse al mundo. No puede, digamos, compra... sillones de dentista nacionales. Tú te das cuenta que es absurdo, ¿no? Como un discurso de ese estilo, ¿no? Sí. Es absurdo porque para 100 dentistas no vamos a comparar los 100 dentistas. Esto así, porque esto no podemos montar una industria. Nuestra industria tiene que estar escalada
ni siquiera a nivel europeo, a nivel mundial. A nivel mundial. Porque tiene que vender o competir con industria de todo el mundo. ¿Quién dice industria de ese estilo? Pero te das cuenta que el proteccionismo ahí suena como estúpido, suena un poco absurdo, ¿no? Igual que muchas regulaciones y de controles y cosas, controles de precios, cosas por el estilo, son fácilmente burlados, porque andas 500 metros, te vas a Suiza o te vas a Austria o te vas y ya compras a otro precio. No tiene mucho sentido. Claro. Sabes que cerrar las fronteras también es absurdo. Ya por la propia escala del país, que tú ves la frontera allí al lado vas andando casi. Entonces no es algo factible, ¿no? Eso se hace cuando los estados tienen una escala determinada. Después no. También digo que, por ejemplo, que las regulaciones, los lobbies, ahí no tienen... Bueno, pues tú puedes gastar en un lobby, pero yo creo que sobornar a un político hipotético, ¿no? En caso es más fácil a gran escala que a pequeña escala. Bueno, pues ¿cuánto cuesta por ejemplo, un comisario europeo o un eurodiputado? Pues ¿cuántas? Es hipotético, ¿eh? Parece que no hubo ningún caso nunca, ¿no? Pues cuesta 10 millones de euros, ¿vale? Pues 10 millones de euros se le da pero que sobornar también a un político a esa escala también te cuesta muchos millones de euros, porque al final la persona cuando se corrompe, pues también se corrompe por una cantidad mínima, pues decir que el coste pues, de no dormir tranquilo, de saber que te está haciendo mal, que puedes acabar en la cárcel, eso tiene un coste mínimo. Pero ese coste pagado a un funcionario de Andorra o de Liechtenstein o de San Marino no compensa. ¿Cuál es el beneficio que tú le sacas a cerrar el mercado de San Marino para algún producto? ¿No? Efectivamente. Puede hacerse en sectores como se hicieron el automóvil o grandes sectores eléctricos, así que cierran el mercado para que no venga competencia de fuera. Pero claro, son mercados de 500 millones de personas, ahí compensa hacerlo. Pero a un mercado de 50.000 personas, ¿qué lobby le puedes hacer? Además, en el caso de los coches también es con motivo... Dije cualquier cosa, ¿eh? Y tampoco dije sobornos no puede haberlos. Que dicen que sí. Pero digo que se dice que es por el tema climático, ¿no? Pero que en el libro dices que, bueno, que también puede ser eso, pero que sobre todo se ve que es para que la industria china no dé competido con la europea. Vale. Entonces lo que se hace es cerrar a favor de las industrias. Unas industrias hacen lobby, presión, que puede ser buena intencionada, pero hace presión para defender, digamos, un mercado cautivo, ¿no? Y eso tendrá unos costes, supongo, pues costes sin sobornar, tendrás que hacer lobby, tendrás que negociar con los políticos, con los partidos, no sé cómo se hace eso. Quien no sabe hacerlo, lo hace, ¿no? Vale, pero tiene unos costes, pero tú te compensa hacer lobby para cerrar el mercado de Andorra, a los motores de un sitio. No tiene mucha lógica. Y no quiere decir esto, repito, que sea la panacea, ¿eh? No quiere decir que un político de Liechtenstein sea más honrado que un país más grande. La condición humana es igual en todas partes, sea estado pequeño o grande. Ahí no estoy diciendo digo que no compensa, que el incentivo es menor. El incentivo es menor, claro. Bien. Y han concebido la constitución más moderna del mundo, ¿no? La más liberal del mundo. Una de ellas sí. Y con derecho de secesión para las parroquias. Para las parroquias no, para los municipios que componen Liechtenstein. Que pueden marchar cuando quieran, legalmente. Muy interesante. Y corrígeme tú, igual estoy diciendo una burrada, pero quiero recordar que Suiza también tiene ese derecho. Lo que pasa es que en Suiza los cantones tienen que pedir permiso al resto. Sí, si no me equivoco, tiene que ser votado en todo caso por todos los cantones. Y además, aquí como los cantones pequeños tienen tanto derecho, cada cantón cuenta no en función de la población que tenga, sino por el voto de cada cantón es el mismo. Digo como reconocimiento del derecho. Sí. No que lo vayan a aplicar. Creo que lo pueden aplicar, pero que está previsto que se pueda aplicar, aunque no se vaya a hacer nunca. Creo que está previsto que entonces tendrían los demás cantones que opinar, etc. Creo que es algo así. Pero no es algo que esté cerrado ya, que como muchas constituciones del mundo que ya ponen que la nación X es indisoluble y hasta el fin de los tiempos, ¿no? No, ni mucho menos. La mayor parte de las constituciones del mundo. Consiguió Suiza o Canadá o así, ese derecho está allí. La ley de claridad, vale, sé que es difícil de aplicar y sé que... Pero está ahí. Creo que queda un residuo por ahí por el mundo. El cantón del Jura fue de reciente creación, vamos, de los años 80. Sí, pero lo que querían allí era el movimiento que hubo fue para separarse de otro cantón, no para separarse de la Confederación. La Confederación, sí. Sino para separarse de otro cantón.
Pero bueno, que son derechos que existen, que no es una cosa, precisamente, a no ser... Es moderno la cuestión de derechos, pero a su vez es muy antigua, porque responde a, por ejemplo, a derechos históricos o a derechos de ese estilo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí que permite mayor flexibilidad, y eso es extraño. Después, más pequeño del mundo, aún así permite a sus unidades fragmentarse si quieren. Repito, la cuestión está en la escala. Repito que estoy equivocado y me gustaría ver cuáles son las ventajas, entonces se notarían, ¿no? Europa tendría que prosperar muchísimo desde que se unió. Y yo, cuando hablo de Unión Europea, hablo desde el año 92, que es el Tratado de Maastricht. Antes era un mercado común, y el mercado común es otra cosa. Sí. Es otra cosa. Es un grupo de países que se ponen de acuerdo entre sí, pues para comerciar libremente entre ellos y para intercambiar algunas cosas. Pero no hay un ente, digamos, superior, no hay un ente soberano superior, no hay una superestructura por encima de los estados, sino que son instituciones comerciales o de libre circulación de personas o de libre circulación de capitales entre ellos. Pero no es una unión política, que es lo que la Unión Europea es el cambio. Mucha gente dice, no, es que llevamos en paz desde la guerra gracias al mercado, a la Unión Europea. Perdón, la Unión Europea es del 92. La paz europea llegó en los años 50, 60 con el mercado común. Que es otra cosa. Es otra cosa. Y era bastante restrictiva al principio, que no dejaba entrar a cualquiera. Sí, era una situación, la verdad, que extraordinaria en la que se llegó en Europa de libre circulación, pero bueno, después tuvieron que llegar como siempre, los burócratas a crear esta superestructura que yo creo que está destrozando la economía de la Unión Europea. Otro tema también interesante tratado en el libro es sobre, aunque bueno, no entre usted... no profundiza tanto como en este otro tema, es más hablando un poco en general de muchos casos en el mundo, pero ¿a qué cree que se debe usted que en España haya todavía una tradición jacobinista tan extendida en los partidos de derecha? Es lo raro, porque uno lee el pensamiento conservador mundial, ¿no? El americano, por ejemplo, que es el que más influyente es, y por lo menos son respetuosos con los derechos de los estados. Trump está desmontando algunas leyes, devolviéndole derecho a los estados. Ahí vienen algunas sentencias recientes. No, es que decida cada estado sobre ese tema. En vez de hacerlo Estados Unidos a nivel federal, que cada estado decide sobre sus cosas. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. Que esa es la visión tradicional del conservadurismo, es decir, que la diversidad, en el sentido de que cada territorio tiene derecho, digamos, a conservar sus tradiciones, a conservar sus idiomas. Los nacionales muchas veces son conservadores y eso no se dan cuenta. Conservan un idioma antiguo, aunque no tenga uso. ¿Vale? Pero conservan un idioma antiguo, conservan formas de música, conservan formas de relación, conservan fiestas, conservan otras cosas que son antiguas, que muchas veces no son modernas. Obviamente, claro, es más moderno un sintetizador que una gaita. Nos ponemos así en plan moderno. O música electrónica, pero la gaita es algo como tienen, ya lo veías en tus abuelos, es algo como tradicional, a lo mejor no tiene los mismos registros que tiene un sintetizador, pero a mí me gusta, es lo que yo de pequeño, pues puede ser una tontería, puede ser una nostalgia, o lo que quiera, pero a mí me gusta escuchar ese instrumento. Supongo que a Andreu le gustará su guitarra, o cada uno le gustará su instrumento musical favorito. Por el motivo que sea, repito, no es por chauvinismo ni que sea mejor nadie por el estilo, pero te gusta más eso y quieres conservarlo. Por eso de ahí viene conservar. Te gusta conservar la lengua de tus padres, te gusta conservar la fe de tus abuelos, ¿no? El progresista, en su lógica, porque claro, quiere acabar con todas esas, digamos, cosas del pasado y quiere progresar, que es lo moderno. Y en la lógica de la izquierda y la del progresismo, pues es normal que sea así. Yo no entiendo que los conservadores o la derecha sea así. No lo entiendo. Más, en España, en el resto de Europa, no, que yo sepa, no es así. Siempre fue. Ustedes vimos como un referéndum sobre Escocia, ¿no? Quiero como un gobierno conservador. Nadie se asombró. Hasta los medios, los que había allí, bueno, pues es su derecho, o sea, lo entienden como una cosa, porque es una cultura conservadora normal, no digan, ay, que se rompe el Reino Unido, no, pues, si quieren marchar, tienen su derecho, no les gustaría que marchara, se puede decir, pero están en su derecho, porque son conservadores, ¿no? Y en general la derecha francesa, pues siempre es más, sin serlo de todo, tiende a ser, la derecha tradicional, tiende a ser más próxima a ese tipo de valor, más próximos en Alemania y en otros países tienden a tener estos valores. ¿Qué pasa?
los valores cambian también y ya se debate con otro tipo de tema, pero normalmente tienen que ser más próximos a estas ideas. Yo creo que es culpa de Cánovas. Cánovas hizo una síntesis liberal conservadora en el siglo XIX. También estos temas son discutidos, que los historiadores, si alguno lo escucha, que me corrija si no es así, supongo que viene de aquí. Pero en España, la derecha tradicional siempre fue el carlismo, el tradicionalismo, que se llamaba así, y era muy partidario de los derechos de los pueblos, los derechos lingüísticos. Digamos que no era separatista en el sentido de crear un Estado propio, pero sí que creía que cada territorio pues, tenía derecho incluso a tener sus tradiciones. Incluso, por ejemplo, si leemos a Brañas, Brañas nadie puede decir que sea de izquierdas, ¿no? Si leemos el programa que hizo, político, pues hablaba incluso de ejército propio para Galicia, y no solo para Galicia, para todos los territorios españoles, moneda propia, un montón de cosas que sería no, pero era un señor ultracatólico. Veas el discurso en el Círculo Católico de Burgos, por ejemplo, ¿no? Es un señor que es muy, muy conservador, pero está próximo a esas ideas. ¿No? De ahí viene la derecha tradicional. ¿Vale? Después están los liberales. Los liberales vienen de la izquierda. Eran la izquierda en Francia, eran la izquierda en España, eran la izquierda y derivan sus constituciones de la Constitución francesa, la que no fue aplicada, la Constitución francesa de la Revolución. Esa más o menos la adaptan con sus cosas y le llaman la PEPA. Y a la izquierda, no, a la extrema izquierda de la España de la época. ¿Vale? Pues, cuando quieren hacer provincias, quieren acabar, los afrancesados quieren hacer provincias fluviales en España. Porque a imitación de los departamentos, porque quieren nombres que no tengan ningún tipo de referencia histórica. Por eso en Francia pusieron nombres de ríos y Pirineos o montañas, así, para que no haya ningún tipo de referencia histórica. Y además hicieron los departamentos para romper, digamos, mezclando unas comunidades con otras, ¿no? Unos reinos antiguos con otros. Y aquí sí quiso imitar por los afrancesados. Después, Javier de Burgos no hizo lo mismo, pero también creó la provincia para crear, digamos, para que no hubiera tanta lealtad, digamos, a los antiguos reinos que constituían en España, ¿no? Desde ahí viene liberal tiende a ser jacobino, porque, repito, sus orígenes están en Francia, están en la Revolución Francesa, y la cosa más jacobina y más centralista. De ahí viene el nombre de jacobinos, obviamente. Más centralista que la Revolución Francesa no había. Acabó con todos los reinos, acabó con todos los parlamentos, quería acabar con todas las lenguas que había en Francia y quería que todos los franceses fueran iguales, se hablan el mismo idioma, tuvieran todo lo mismo. Y todo creado desde el centro. ¿Vale? Pues, que también se puede discutir, pero eso es la izquierda, no es la derecha. Eso es la izquierda. Y de ahí viene la izquierda. La palabra izquierda viene de cómo se colocaban en la Revolución Francesa, en un lado o en otro del Parlamento. Y vienen de la izquierda. Y hay que recordarse muy bien. La derecha española era tradicionalista y fue lista. ¿Vale? Y de ahí venía, y de ahí evolucionó todo el siglo XIX. ¿Qué pasa? Hubo guerras, obviamente, y muchas cosas que conflictos de otras épocas, tampoco me gusta meterme en la mentalidad de otras épocas, pero después Cánovas hizo una síntesis que llamó el liberal conservadora, cuando, digamos, se pacificó un poco España con la Restauración, pero cogió lo peor de cada lado. Cogió la doctrina económica del carlismo, que si bien había ido evolucionando hacia el libre comercio, aún no era libre comercio, era más bien proteccionista, y la visión política del liberalismo. O sea, cogió lo peor de cada lado. Y así se quedó. Y esa síntesis tuvo fortuna y desde entonces es lo que se llama, con influencias extranjeras, bueno, fue, por ejemplo, todo el movimiento de acción española, todo el maurismo, todo va por ahí. Es una derecha que se llama social, con muchas intervenciones sociales, ¿no? Dato, Maura, todos, sobre todo Maura, pues crean las leyes laborales, crean las leyes de protección social, o sea, una derecha social, pero es sumamente centralista. O sea, y lo primero que hace Cánovas al llegar al poder, no, lo primero que hicieron los liberales al llegar al poder fue subir impuestos a los aranceles, los subieron, y obviamente después al poco expropiaron a la iglesia, menudo liberales. Las iglesias a las universidades y a los municipios. El famoso Mendizábal, que tan famoso es. Bueno, pues ahí tenemos lo que es el liberalismo. Pues de esa tradición, bueno, después los liberales se dividieron en moderados, bueno, es mejor que lo explique un historiador, que lo explique yo, ¿no? Pero bueno, liberales también se dividieron en dos bandos, los exaltados, los imperidos, los moderantistas. Bueno, digamos que
Gana para hacer una mezcla y de ahí sale. Y sale esta derecha española que es rara relativamente rara en el mundo. Puede ser que haya algún ejemplo más, pero relativamente rara. Y de ahí viene. Entonces, lo que se considera ser de derechas es ahí. Y después, con el franquismo, como los nacionalistas se aliaron contra el franquismo, pues entonces ser nacionalista es como ser progresista y próximo a la izquierda. Que no tiene por qué serlo. ¿No? De ahí viene esa tradición. Pero bueno, repito, que es mejor que lo explique un historiador. Tú me estás preguntando. Leí sobre el tema, pero obviamente seguramente cometo muchas incorrecciones y seguramente no las hacen saber si hago un comentario. Pero mi impresión es esa. Bueno, después de haber leído algo sobre el tema también, pero mi impresión es esa. Entonces sale una derecha extraña y es una derecha que es jacobina. Y el franquismo lo que hace es reforzar esa visión y entonces aquí parece que la derecha, cuanto más español eres, más de derecha eres y cuanto más de izquierda eres, más nacionalista. Cosa que yo no veo coherente. Pero yo creo que de ahí derivan, por azares históricos, etc. Y después, claro, que no hay mucha reflexión teórica tampoco al respecto, sobre todo desde la derecha. La derecha abandonó ese discurso, asumió ese discurso y abandonó a la tradición buena que tenían ellos, que era el tradicionalismo, pero de Balmes, por ejemplo, de otros autores, quitando algunos epígonos como Herrero de Miñón, que sí que entiende eso bien, que sí que lo entiende muy bien, aunque tenga muy mala prensa también, pero él sí que es un erudito y entiende muy bien esa visión de la derecha, quitando alguna excepción, pues esa es la visión que triunfó. La síntesis liberal conservadora, que tampoco entiende muy bien en qué consiste la síntesis, ¿no? Porque dicen, se llaman así ahora liberal conservador, y básicamente consiste pues, en defender a una España así como muy unida, con pocas autonomías o con poco poder y como muy, no sé, muy centralista, y así no acabo de entender qué consiste, porque tampoco acaban de abrazar el libre mercado. Si abrazaran el libre mercado, Poole tendría que darse cuenta de esto que estamos diciendo ahora. O sea, realmente conservadores tienen poco. La competencia entre comunidades autónomas es muy buena. Y además es una competencia normalmente a la baja fiscal. En cuanto dejaron bajar un poco los impuestos a algunas comunidades autónomas, las demás tuvieron que imitar. La competencia fiscal es buena, no es mala. Y normalmente son las izquierdas, incluso las izquierdas nacionalistas, que más se oponen a esa competencia fiscal. Claro. Además hay un tema histórico que usted comentó sobre el comienzo del declive de Castilla por culpa de las monarquías franco-germánicas, ¿no? Cuando se instalan en España, que era la posibilidad de que Castilla siguiera siendo, a imitación de las repúblicas italianas de la época, diferentes ciudades o mini reinos como reinos de taifas compitiendo entre ellos, y se optó por un modelo centralizado, ¿no? Y eso fue precisamente... Antes de hablar de eso, hablemos de las taifas. Yo la primera vez que oí hablar de las taifas, bien, fue un anarquista que se llamaba Rudolf Rocker. Y un libro que se llama Nacionalismo y Cultura. Estaba en ediciones de La Piqueta. No sé si está reeditado así. Es un libro viejo. Y este libro, como todas las cosas anarquistas, siempre me gustaban. Era un libro gordo. Ya es un libro gordo. Entonces, a ver, que esto ha de tener un buen alimento. Bueno, tiene sus cosas. Pero no, es que decía que las taifas eran una maravilla. Y yo, ¿cómo? Me contaron todo lo contrario. ¿No? Entonces, ya me llamó la atención. Tampoco soy erudito, obviamente yo no leo árabe, no soy capaz de leer las fuentes ni nada por el estilo. Pero me interesó el tema. Y entonces lo que hay más o menos hecho por historiadores, pues lo voy leyendo, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, René Guichard tiene un libro muy bueno sobre las taifas y las taifas hablan maravillas de ellas. Hay una novela de las taifas que se llama El puente de Alcántara. Me acuerdo del autor, también habla del rey Al-Mutamid de Sevilla y habla de un montón de cosas, pero también habla de una etapa como de prosperidad. Es la novela de las taifas, ¿no? El puente de Alcántara. Me acuerdo, tiene un nombre, me acuerdo, como se me olvidó. Está fácil de conseguir, además debe ser barata. Se vendió mucho. Frank Bayer. ¿Qué? Frank Bayer, sí, bueno, Frank Bayer. Y las taifas, tío, ¿y esto qué era? No, pues las taifas, aquí dice que llegaron a ser como 60 en la etapa de esplendor, ¿no? Y competían entre ellas. El rey Lobo de Murcia, que ya hablé muchas veces de él, tenía una de las mejores monedas del mundo, que el dinar del rey Lobo, que le llaman así, que según parece el rey Lobo era cristiano, aunque era el rey de la taifa, el cristiano es como escondida.
Hay muchas leyendas sobre, pero tenía una moneda súper sana. ¿Por qué? Porque si tú haces una moneda, tienes un montón de taifas, si haces una moneda de papel o una moneda de cuero, como se hacían en otros sitios, pues no te la cogen. O una moneda degradada, ¿no? Mezclado el oro con la plata, con un metal ruin, ¿no? Pues ese tipo de cosas no te la cogen. Al final, pues si quieres un país tan pequeño, si quiere que su moneda se la compre en el extranjero, pero comprar Costa Rica, no es moneda muy sana, porque no tiene un público cautivo. Empezó a ver, no, efectivamente, y prosperaban y tenían un comercio muy bueno y tenían una cultura excepcional. Yo creo que buena parte de las grandes ciudades y muy hermosas ciudades que tiene Andalucía son fruto de aquellas taifas, porque eran reinos de aquellas cosas. Y muchas ciudades son preciosas, precisamente porque tenían sus poetas, tenían sus señores allí, y cosas. Entonces, al final, ese tipo de competencias creaban un sitio muy bueno, pero nunca oí hablar bien de ellas, hasta que, por curiosidad, empecé a interesar. ¿Y por qué eso se oculta? ¿Por qué no se discute? Digo eso porque ahí sí entramos en otro debate que cito en un libro que es de las constelaciones de estados. Antes de entrar a lo que dices ahora, ¿no? Que es aquellas épocas en la historia, que existieron un gran número de estados, o más que de estados, no usemos la palabra estado. La palabra estado se usa a nivel popular, pero a nivel académico solo se puede usar desde Westfalia y ni siquiera después de Westfalia. Yo creo que después de la Revolución Francesa. Pero bueno, ya es otro debate teórico. Aquellas unidades políticas, por ejemplo, las polis griegas, que eran un montón de ellas. Y también duraron también un siglo y algo, o sea, en puridad, ¿no? Y tenían mucho... Y como esos sitios tan pequeños prosperaron tanto, que a día de hoy en las escuelas, en los institutos se estudian los matemáticos, los escritores, los filósofos que escribieron en aquella época, desde dramaturgos, filósofos de todo tipo, en 100 y pico de años en un sitio pequeño, en el mapa. El Imperio Persa no pudo con ellos, con todo, intentó varias veces, pero no pudo con ellos. En Salamina, aquellas famosas batallas que se contaban antiguamente, ¿no? Por allá no se cuenta, ¿no? Pero cómo fueron capaces de... Cuidado, y ni siquiera estaban unidas entre ellas, que tenían traidores. Entre ellas, que había algunas que colaboraban con los persas, que era una cosa, a pesar de ello, ¿cómo fueron capaces de resistir? Por cierto, que me digan los defensores de lo grande, poetas persas de aquella época, escritores persas de aquella época, filósofos persas o matemáticos de aquella época. Me gustaría saberlo. ¿Cuál fue el legado de tal cultura? Infinitamente más. Algo dejarían, obviamente, ¿no? Pero desde luego no son muy conocidos, o no, por lo menos no parecen haber influido tanto. No sé, pero digo que me gustaría que, ya que lo grande es tan bueno, que el imperio persa tenía que tener un montón de ventajas, ¿no? Aparte de tal. Entonces, eso uno, ¿no? Dos, las teorías de Estado del Renacimiento. Italiano. Creo que se llama, no me acuerdo del autor, que se llama 480, un filósofo, pues alabando las virtudes de ese siglo y como las señorías y el arte y la filosofía y todo. Bueno, también la filosofía, la historia, Maquiavelo, todos los escritores Beccellini, todos aquellos escritores de la época, desde el Dante y toda aquella gente, ¿no? Que todo se vivía en un mundo de polis no, de ciudades-estado, también muy fragmentadas, en mucho conflicto. Y eso no fue una gran obra de gloria en muchos aspectos. Desde Leonardo da Vinci, cuando se cuenta su vida hay que contar una cosa. Leonardo da Vinci fue perseguido muchas veces. Pero andaba 2 kilómetros y escapaba de la persecución, de la persecución. Porque cambiaba de un rey para otro y en otro sitio lo contrataban y allí hacía yo sus obras, sus pinturas, sus esculturas, sus obras de arquitectura, lo que hiciera, pero podía moverse de un lado para otro y cuidado, eran la misma cultura. Porque es una cosa que yo me empeño mucho en discutir también. ¿Por qué una nación cultural tiene que tener solo un Estado? Porque eso hay que tener que explicarme. Porque yo, por ejemplo, vayamos a otro, la Alemania fragmentada, la Alemania de principios del siglo XIX, ¿no? La de Goethe, la de Schiller, de todos los escritores de Heine, de todos los escritores tan famosos, de esos músicos, toda esa cosa que había allí. En aquella época era un montón de ciudades-estado. Mars nació en una de ellas, que era un sitio, eran culturalmente muy vibrantes. Cuidado, pero eran alemanes todos. No creo que, ¿no? Estuve leyendo las memorias de Goethe hace poco,
¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El libro que hizo de memorias, Mi vida, o no sé cómo se llama así. Bueno, pues él viajaba de una ciudad a otra y contaba y tal, pero siempre estaba en Alemania y estaba allí y tal, pero con reyes distintos, con costumbres distintos, unos católicos, protestantes, andaban todos por allí y aquello florecía, fue culturalmente florecía y empezó a desarrollarse una economía capitalista muy avanzada aquí también. Las ciudades, por ejemplo, estuve leyendo el libro de Van Zanden, ¿no? sobre Holanda. Creo que es Van Zanden, sí, sobre Holanda como pionera del capitalismo. Holanda era un montón de provincias, no unidas, desunidas. Cada una a su vida, con sus mendigos del mar, y pusieron en jaque un imperio, como en español. Le hicieron gastar un montón de dinero y no pudieron. Y eran provincias así como no estaban unidas, cada una peleaba a su forma. Entonces digo, ¿eso por qué es así? Entonces digo, ¿por qué hablamos de esto antes de dar la vuelta a todo esto? ¿Por qué hablamos de este tema? Porque tú me dijiste de Castilla. En Castilla, esto fue un movimiento teórico, no tuvo praxis, digamos. Pero recuerdo haber leído una tesis doctoral que dirigí, capaz que no la tengo aquí, y hay que contrastarla, pero que decía que en el siglo XVI, en Castilla, hubo una serie de pensadores que querían imitar el modelo de ciudades Estado italiano en Castilla. Cuidado. Ese debate en el siglo XVI, XV y XVI se dio en toda Europa. Es decir, que había como varios modelos. Spruit, que es un historiador, cuenta que en esos siglos hubo como un debate, un conflicto en toda Europa sobre cómo conformar, digamos, la Europa, o volver al viejo esquema de Europa, que Europa siempre estuvo dividida, jamás estuvo unida, solo llevamos 20 años unidos, y así nos va. 30 años unidos, mejor dicho, y así nos va. Y el genio de Europa está dividido eso es la tesis de Eric Jones, por ejemplo, o de Jan Beck, ¿no? El genio de Europa está dividido en decenas, centenares de unidades políticas, en competencia entre sí. Ese fue el genio de Europa, ¿no? Entonces, cuando hubo ese debate y se empezó a hacer la Estado-Nación, había un debate, unos querían conformar un Estado-Nación, así como conocemos ahora, que fue en Francia, básicamente, o en Inglaterra, en España, etc. Y otros querían más o menos mantenerse como un sistema de señorías, ciudades-estado, que fue en Italia y en Alemania durante mucho tiempo. Y ese debate se estuvo dando. Y en Castilla, por lo que leí, se dio. Pero ese debate, digamos, que fue zanjado con la derrota de las comunidades. Claro. Esta es la tesis de este doctorado mío, ¿no? Rafael Díaz. Que esa es su tesis. Ahora, lo que me dijo él es que había serios problemas de encontrar documentación. Ahora no lo sé. Yo repito que nosotros no somos historiadores. Yo hice una tesis. Supongo que habrá que contrastarla, habrá que debatirla, a ver si es correcto o no es correcto su intuición. Lo que dice que no encontró documento, como que si fuera... Eso me lo contó en persona, no lo pone por escrito, entonces lo digo yo de memoria. ¿eh? Como que no encontró fuentes, como que notaba como que hubo una especie de expurgo, digamos que determinados libros o cosas como que fueron, digamos, apartados, ¿no? Porque eran libros que ponían en cuestión, digamos, el dominio del emperador. Pues el emperador que contribuyó a crear también el Estado-Nación, ¿no? Claro. Esa tensión teórica, repito, no quiere decir que hubiera un movimiento político, no lo sé, si lo hubo, quedó borrado en la noche de los tiempos, pero que había esa tensión de que Italia no iba tan mal porque no hacer un modelo italiano o alemán en España. No está, era un modelo que estaba presente allí, era un modelo que estaba presente y vivo en muchos sitios, no era una cosa extraña, es como si no queremos imitar un modelo político de otro país, pues está ahí. Los franceses hacen así, bueno, pues vamos a hacer nosotros también, es normal, las ideas políticas se difunden, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero en España ese debate se zanjó. Entonces, solo concebimos, digamos, el Estado-Nación actual tal como lo conocemos. No admitimos otra forma de discutir el tema. No admitimos que puede haber una España fragmentada en muchos estados. Claro. Y cuidado, que fueron los que hicieron, digamos, hicieron la conquista negra no fue España, fue Castilla. Castilla, por cierto, que es una secesión del Reino de León. Exitosa. Y eso lleva a otro tema que quería tocar antes de acabar, porque se nos va acabando el tiempo, el tema que toca al final sobre la independencia de Galicia, que creo que puede ser aplicable a cualquier otra región. Pero en todo caso, usted sobre todo se refiere aquí a Galicia, pero hablando de ese centralismo español, yo lo que veo es que unas regiones hoy en día dentro del Estado español, como
como Extremadura o Castilla-La Mancha, seguramente dentro del Estado español estén completamente, digamos, sacrificadas, y yo creo que nadie de una forma realista puede decir que tengan algún tipo de posibilidad de desarrollarse económicamente de forma milagrosa en los próximos años. Y a lo mejor si se secesionasen del Estado español, yo no entiendo por qué Extremadura no podría ser una nueva Suiza, por ejemplo, ¿no? Es que, a ver, es un debate de historia-ficción, obviamente. Básicamente por un motivo. Una cosa que a mí me gusta que los independentistas sean independentistas y que estudien las cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo seguí el proceso, fue un debate que hubo, pero vi muy poco pensamiento por parte de los independentistas. Muy poco pensarlo cómo había que hacer o pensar cómo ibas a quedar después y pensar qué es lo que ibas a hacer. Digo, pero cuando hay un debate tienes que proponer una alternativa. Ellos no propusieron una alternativa. O sea, una alternativa elaborada teóricamente, por lo menos yo no la vi, pero por lo menos no la vi en los medios, no quiere decir que no la hubiera o que no, digo un minoraje. Yo vi que ese pensamiento no lo hay. Lo que hago yo es teorizar cómo sería un proceso, pero claro, normalmente en este proceso se implica, claro, que tú tienes que escoger, por ejemplo, una forma política, tienes que buscar un reconocimiento internacional, porque nadie se puede buscarlo, porque si no, no existe. Tienes que establecer una serie de cosas. ¿Cómo vas a ser tu frontera? ¿Qué tipo de moneda vas a tener? Y digo, claro, un país independiente de este estilo tiene que ser capitalista por fuerza. Por fuerza. No cabe mucha opción, por lo menos al principio, si quieres competir, ¿no? Pero lo que voy explicando es que no estoy aquí discutiendo, porque ya sabe que mucho que yo hacer programas políticos no soy. Lo que hago es digamos, teorías de hipótesis ficción. Y digo, porque teorías, digamos, de política ficción, a ver cómo sería. Y entonces sería, pues Galicia, Asturias y Castilla, pues también con sus propios reinos. Una cosa más bien medieval, sí, medieval adaptada a la es que obviamente es historia de ficción y no se va a dar. Pero también hay una cosa que digo, que también me gustaría discutir. La secesión normalmente no se consigue porque la busques. Ese es otro tema muy interesante de su libro. Me interesa mucho, sí. Lo digo porque es muy interesante, porque parece que se copia mucho el modelo irlandés, que es un pueblo que lucha, que está muy tal, que después de mucha lucha consigue la independencia y se la dan. Bueno, la consigue, digamos, tras un conflicto, digamos, bastante severo, ¿no? Vale. Y ese modelo parece que se quiere copiar o de los modelos de lucha de descolonización. Si vemos la mayor parte de los estados que se crean, sobre todo en los últimos años, después de las grandes descolonizaciones de África, sí, por ejemplo, en Europa, no nacen porque haya exactamente una guerra, nacen porque te cae de repente de las manos. Por ejemplo, Bielorrusia acaba independiente, porque hicieron movimiento de Bielorrusia, porque se disuelve la Unión Soviética, o se disuelve Yugoslavia y queda Macedonia allí. No es que hubiera un potentísimo movimiento y te cae, punto, o Eslovenia. Simplemente aprovechan la unidad administrativa que existe y eso se conforma en un Estado nuevo. Pongo varios ejemplos en el libro, ¿no? Pero básicamente, pero mi debate es eso. Porque, primero, cuando se habla de proceso de secesión, pasa como si la nación se rompiera. Y digo todo lo contrario. Que haya muchos estados, la misma cultura, es la garantía de que una cultura se conserva. Yo siempre digo que el mundo hispano es muy vibrante, porque está dividido en varios estados. Si hubiera el sueño de Bolívar, de un estado solo, en América Latina, de hispano, aquello no iría muy bien. Y el ejemplo que pongo es el de Brasil. Brasil, la renta per cápita, siendo un Estados Unidos, siendo ese modelo que le gusta así, digamos, a muchas personas, siendo ese modelo el que querrían para la América hispana, Brasil no supera en renta a la media de la región. Porque también, curiosamente, los países más ricos son pequeños. Sí. Aunque no todos. Es decir, que son debates que me gusta abrir porque no se tocan normalmente. Es decir, no tiene por qué ser esto un debate solo sobre el nacionalismo, sino un debate pues, de organización política, simplemente. Es decir, yo creo que en España, por ejemplo, quien conserva la cultura china tradicional es Taiwán, no es China. Sí, porque en China hicieron una revolución cultural. Los camaradas Mao y otros, y acabaron con muchos de los vestigios, no sé cuántos, los 4 ancianos que decían ellos, los 4, no sé qué, tenían así criticaban las costumbres antiguas y hicieron mucho daño, hasta incluso destrozaron en parte patrimonio cultural. Pero las viejas artes de la caligrafía, las artes chinas, etc., se conservaron en Taiwán, porque ahí se conservaron de forma pura. Además, al ser una sociedad rica, precisamente pueden potenciar, tienen unos calígrafos magníficos, tienen unas herramientas culturales magníficas, etc., ¿no?
fue la China pequeña. Si China ya está unida, buena parte de la cultura china se habría perdido. Buena parte de ella, precisamente porque se conservó y desde ahí, al conservarse allí, puede recuperarse a día de hoy. Porque estaba fragmentada, ¿no? Es que tantos ejemplos para discutir, ¿no? Los reinos combatientes, por ejemplo, hablando de China. China es un país que históricamente vivió procesos de integración, desintegración, integración, desintegración, vivió varios, no uno solo, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos la época más brillante, una época cultural, es la época de los reinos combatientes. Había muchos reinos allí, con sus reyes, y hay mucha buena filosofía así bien, y escritos bien en aquella época. Los mayas, por ejemplo, cuando estaban desunidos, fue cuando más prosperó la cultura. Así que hay muchos ejemplos que podríamos dar. Yo no soy un historiador, y esto fue un libro, digamos, que tampoco tuve tiempo para buscar erudición de todo, ¿no? Pero a poco que rasquemen, me salieron un montón de ejemplos que nunca se ponen. Digo, ¿por qué? Que tiene, incluso para conservar la cultura española, mi tesis es que se conservaría mejor con varios estados que con uno solo. Claro. El problema también es... Sí, yo tengo mucho respeto a la cultura española, entonces, muchas veces, ¿por qué se piensa que va a destruirse porque se divide en varios estados? Probablemente prosperaría. Claro. Digo que el problema es sobre todo que se nos pone el discurso que se nos da desde arriba, ¿no? Que parece que nuestros intereses coinciden con los de nuestros gobernantes, cuando en realidad no es así, que los principales beneficiados de un Estado grande es lo que mencionaba usted antes, ¿no? Pues Xi Jinping, pues Pedro Sánchez, Trump, pero que a nosotros, que nos pinten esto de que necesitamos un Estado grande, y lo peor es que nos lo creamos y... Ahora, por ejemplo, la gente diciendo, ojalá volver a la España unida, ¿no? De cuando teníamos ahí América y nunca se ponía el sol, pero en verdad es que es lo que dice, no se beneficia a la gente, se benefician los gobernantes principalmente. No, además es una pregunta que yo me hago siempre, ¿no? Digamos, yo estuve varias veces en Andorra o estuve en sitios así porque me gusta visitarlos, ¿no? Entonces digo, yo estaba allí y había cerveza en los bares. O sea, no me faltaba de nada. Es decir, había comida en los supermercados. O sea, no faltaba de nada en las tiendas. En los supermercados estaban bien provistos de cosas, ¿no? Había luz, agua, no sé, había un montón de cosas. Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es la ventaja? Después leo que la renta per cápita de Andorra o de San Marino, Liechtenstein, son muy superiores a los de sus respectivos entornos, ¿no? A ver, un paisano, un ciudadano de Andorra, ¿qué le falta a él por no vivir en la India, por ejemplo? Ya que estamos así, digo la India porque a día de hoy es el país más poblado de la Tierra, ¿no? El de la India que tiene él como ciudadano, ¿no? ¿Qué le falta al señor Andorra? ¿Qué ventaja tiene? Más comida, no sé, va más rápido, no sé, algo tendrá que tener de ventaja. Tienen satélites, ¿no? Que compran ahí. Y Andorra no alquila, aunque no sea claro. ¿Dónde se ve mejor la televisión? No pregunto, a lo mejor en mi ignorancia, ¿no? Digo, ese es el debate que yo quería abrir. No, me gustaría abrirlo porque no se da. Simplemente a mí ya saben que me gusta mucho hablar de cosas raras. Eso no quiere decir que tenga la razón. Es un debate que me gusta tener y que no se da. Y agradezco cualquier comentario o crítica, porque para eso estamos, obviamente educada, ¿no? Pero cualquier crítica que se diga al respecto. Aparte, digo, ya si nos ponemos en ANCAPs, los viejos ANCAPs no Rothbard, Hoppe y todos estos, cuando hablan de la ANCAP, no hablan de llegar a la ANCAP por vía de coger un estado grande y hacer como un estado ANCAP dentro de un estado grande, sino fragmentando los estados grandes, porque en un estado pequeño la anarquía se ve mucho más cerca. Al final ve que las cosas las hacemos nosotros. No hay un ente todopoderoso que haga las cosas, que dé ayudas cuando hay una catástrofe, que cuando hay una crisis inyecta dinero y sobre todo al final ve que no somos nosotros. Entonces nosotros nos apañamos, no hace falta, digamos, que el Estado sea muy, muy poderoso. Aunque haya un gobierno, un Estado así, ya empiezas a ver que no hace falta tanto como se dice. Yo siempre... Creo que me lo contaron un día de Villanueva una vez, pero que me lo contaron, pero no lo tengo documentado. Es decir, me contaron que Liechtenstein, una vez uno de los países con mayor renta per cápita del mundo. Entonces me contaron que los vecinos hablaban de comprar un helicóptero para la policía y dijeron que no, que era muy caro. El país más rico del mundo.
Es que cualquier cosa tiene un montón de ellos. Me explico. Eso es en Suiza, constantemente. Lo discutieron. Que no le hacía tanta falta. Entonces, claro, ahí se mide mucho más. A lo mejor es una exageración, a lo mejor me explico. Pero lo que quiero decir es que se valoran las cosas de otra forma. No se meten en gastos tan suntuosos, no se meten en hacer así portaaeronaves de proyección de fuerza. No hace falta. Irlanda es un país marítimo, no tiene portaaviones ninguno, no sé si hace falta. Pero cuando tienes una escala, ya parece que quieres tener todo tipo de armamento de última generación, un montón de buques, un montón de cosas, ¿no? Y repito que Irlanda es un país marítimo, no tiene nada de eso y va sobreviviendo. Es decir, ahí está la cuestión. Y pues ya daría para otro debate si los países pequeños se defienden mejor que los grandes, si hay un problema de seguridad, digamos, que el grande te puede aplastar cuando quiere, etc. Es otro debate que también se toca algo en el libro y me gustaría también en su momento tenerlo, porque es un debate yo lo tuve alguna vez, pero es un debate muy interesante. Hay un libro de Arreguin, se llama el señor, el profesor americano se llama Arreguin, se llama How the Weak, como los débiles derrotan a los grandes, como cada vez más frecuente que los pequeños derroten guerras. Pero decir, que no está tan clara la cosa, es como si los pequeños no se pudieran unir, no pudieran hacer frente a muchas cosas, ¿no? Es decir, eso es otro debate, ¿no? Porque parece que si no eres muy grande, parece que te comen Te pregunto, ¿quién tiene más problemas de meterse en un lío? ¿Un americano que está metido en un montón de guerras o un señor, repito, del Liechtenstein dando Andorra? Que no... Al final, la seguridad tuya es que no te metas en líos. Que no te metan en líos. No te metan en líos, pero al final un joven americano pues tuvo que ir a Vietnam, tuvo que ir a un montón de sitios, y al final de Andorra no tuvo que ir a ninguna parte, pues llevó su vida en paz toda su vida. ¿No? Ya sé que estoy hablando de iluso, ya sé que estoy hablando de muchas cosas así que deberías así, pero tampoco es tan utópico, porque esto existe. Existe, es decir, existió. No es una cosa que me invento yo en 2440, una cosa así como esas novelas utópicas que había antes, del París del año 2000, de Julio Verne, estas novelas todas así. No, esto son cosas que existen a día de hoy, que se pueden ver y que existen. Entonces, pregunto, ¿es extrapolable? Se puede abrir ese debate sobre esto, se puede abrir un debate sobre esto, sobre todo el debate, y acabo, el debate sobre la integración. ¿Por qué es mejor ser grande que ser pequeño? ¿Mejor para quién? Y para el ciudadano particular, ¿qué gana? A lo mejor gana. Es el debate que quiero abrir, porque no ese debate no se dio, ya se da por sentado. También se dan las empresas, aquellos libros de Complex of Business, no me acuerdo del autor, pero antes de que era un complejo de esto, los tenemos de autores también así próximos a nosotros. Que hay un complejo como de grande, es decir, las empresas pequeñas también tienen que funcionar mejor que las grandes. Hay una escala que las empresas, y yo los digo Rothbard también, las empresas grandes hay un punto que crecen demasiado y colapsan. Es que es un tema, da para muchos temas, y yo lo que quiero es, básicamente, cuando hablo de estas cosas, es abrir el debate y que la gente se interese en estos temas, que lea libros y que discuta. Bueno, para hablar un poco de temas distintos, más que nada. Sí, el libro, la verdad que es interesantísimo porque usted efectivamente sí que abre un montón de campos de debate que no se han tratado de esta manera. Por ejemplo, el tema del nacionalismo gallego de una forma tan optimista, ¿no? Como diciendo que realmente parece claro que tras una etapa de transición difícil sería interesante para Galicia o para cualquier otra región. Es más, sería positivo para Galicia la independencia y también sería interesante para el resto de España, de hecho, que Galicia se independizase, que eso es algo que hasta ahora nadie lo había visto así. Básicamente, si un hipotético independencia no va a ser Galicia sola, sería una descomposición, o dentro de Europa, descomposición política, tipo Unión Soviética. Sí. De repente, las unidades administrativas compuestas que componen esa cosa, pues se configuran estados y ya está. Claro. Y ahí los tienes. Mucho mejor que antes. No hay que ninguno de los estados bálticos quisiera volver a estar normal. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos a cerrar el directo, que quedamos en 1 hora y creo que ha estado bastante bien y ha sido muy instructivo. Todo el mundo ha dejado pues, comentarios muy positivos, muy bien el libro y que os ha gustado mucho el directo. Y muchas gracias, profesor, por haber estado esta noche con nosotros. Muy bien, como siempre. Y nada, la gente que quiera venir al evento y ver al profesor en directo, el 11 de octubre estaremos en Santiago. El profesor y a los demás. El profesor es el menos. Y a los demás, pero bueno, hoy como estamos con el profesor en ocasión especial. Yo soy el menor de todos. Sobre todo. Soy el más viejo en edad, pero no soy el Gracias a Dios, los jóvenes de ahora son mejores que yo. Hay una cantera excelente. Esta semana estuvimos ahí con los chicos de Canarias. Y yo hice algo bueno que son mejores que yo. Esa es la clave. Usted es
Inigualable, está claro. Pero bueno, hay gente muy buena, muy buena. La verdad que la nueva generación es muy, muy potente. Pues muchísimas gracias, profesor. Hasta la próxima, si Dios quiere. Hasta la próxima. Gracias, chao. Chao, gracias. Chao. Un abrazo.